Ahora vamos a hablar de la herramienta CAT. Esta pues se va a referir al diseño asistido por computadora, el cual pues contiene diferentes tipos de tareas relacionadas con el diseño del producto. Algunas de estas pues serían el diseño preliminar, los diseños del cálculo, diseños detallados, la creación de modelos en 3D, dibujos, así como la interacción con el análisis, marketing, fabricación y el personal de los usuarios finales. Aquí el diseño del producto va a ser una función crítica en lo que es el sistema de producción. La calidad del diseño del producto, por ejemplo, que también el departamento de diseño hace su trabajo, es probablemente el factor más importante en la determinación del éxito comercial y el valor social del producto. Ahora pasamos con la simulación. Aquí pues la simulación es una técnica de modelación y análisis que va a ser usada para evaluar y mejorar lo que son los sistemas dinámicos de todos los tipos. Es decir, va a ser la imitación del comportamiento de un sistema real representado por un programa en una computadora. Este programa va a ser un modelo que representa el mismo sistema bajo estudio y va a facilitar la realización de experimentos, lo que va a permitir analizar y evaluar los resultados sin necesidad de afectar al sistema real. Ahora, los tipos de simulación. Existen tres tipos de simulación. Uno son los modelos de simulación estáticos y dinámicos. Aquí el modelo estático va a ser aquel en el que las variables del modelo no van a cambiar con el tiempo. Un modelo de simulación estático es como una representación de un sistema de un tiempo particular o uno que puede ser usado para representar un sistema en el cual el tiempo simplemente no juega un papel. Ejemplo, la distribución de planta de una fábrica. En cambio, un modelo dinámico va a ser aquel en el que las variables del modelo sí van a cambiar con el tiempo. Va a representar un sistema que evoluciona a través del tiempo. Ejemplo, los modelos de dos colas. Después tenemos los modelos de simulación probabilísticos y determinísticos. Aquí el modelo probabilístico va a ser aquel que contiene variables aleatorias que van a ser definidas por una función de probabilidad, por ejemplo, la simulación de un banco. Y el modelo determinístico va a ser aquel que contiene variables matemáticas que se van a conocer con certeza, por ejemplo, una línea de ensamble controlada por robots. El tercer modelo de simulación son los discretos y continuos. Aquí el modelo discreto va a ser aquel en el que el estado de las variables va a cambiar en determinados puntos, separados en el tiempo y pues estos pueden ser controlados. Por ejemplo, la simulación de un banco. Y el modelo continuo va a ser aquel en el que el estado de las variables va a cambiar continuamente con respecto al tiempo. Por ejemplo, algún proceso químico donde la temperatura y la presión cambian continuamente a través del tiempo. A continuación se presentan los pasos en un estudio de simulación. Aquí, pues cualquier análisis de estudio va a empezar con lo que es la definición del problema a resolver. Una vez que se tiene, se empieza la recolección de datos y la definición del modelo de simulación. Posterior a eso viene lo que es la verificación, la cual consiste en analizar el funcionamiento del modelo conceptual con el objeto de verificar que éste pues contemple todas las operaciones del sistema real que se está modelando. Posterior a esto viene la construcción del programa de computadora y verificación. Una vez que esté validado el modelo conceptual, se procede a la construcción del modelo de una forma computarizada. De ahí viene la realización de corridas piloto. Estas son preliminarmente ejecutadas después de que haya sido verificado y construido el modelo, para así pues tener lo que son resultados que puedan ser usados para planear varios aspectos de corridas posteriores. Posterior a eso viene la validación del programa de computadora. En esta etapa pues es posible identificar lo que son las deficiencias en la formulación del programa de computadora o en los datos recolectados para el programa de computadora, permitiendo de esta forma que el programa sea una representación exacta del sistema real. De ahí viene el diseño de experimentos de simulación.
Aquí pues consiste en la realización del modelo de simulación, que pues es una etapa importante, porque permite determinar el número óptimo de corridas que el programa de computadora debe de ser ejecutado. Todo esto con el objetivo de obtener un mayor grado de precisión en las medidas de desempeño elegidas. Posterior a eso, se corre el programa el número óptimo de veces, el cual fue calculado con el diseño de experimentos, y pues se llega a la parte del análisis de resultados, el cual va a consistir en recolectar los datos producidos por la simulación en las medidas de desempeño establecidas. Por último, viene la parte de la documentación, la presentación y el uso de resultados del estudio de simulación. Esto involucra lo que es preparar y escribir un reporte en el que se incluyan todos los aspectos importantes del estudio. Para realizar simulaciones existen diversos software. Uno de ellos es FlexSim. Este es un programa muy poderoso de simulación que va a permitir visualizar y comprobar cambios en las operaciones en cualquier proceso de manufactura, logística, manejo de materiales y de servicios de la manera más rápida y sencilla, lo cual pues va a evitar lo que son los altos costos y riesgos y extensos tiempos que van a conllevar el experimentar con cambios en el mundo real y su análisis por prueba y error, generando grandes ahorros. Esto va a permitir analizar diferentes escenarios y condiciones, encontrando la solución más conveniente. Ahora hablaremos de las reglas de control de prioridad. Para esto, pues la secuencia de actividades siempre va a ser el problema de decidir el orden en el cual se procesan las actividades en una máquina determinada, dentro de pues una empresa, ¿no? La elección y aplicación de las reglas de control de prioridad va a depender de lo que es la política y la organización interna de cada empresa. Algunas empresas utilizan una o varias reglas de prioridad, cuya aplicación va a depender de diferentes factores, tales como la complejidad del proceso de fabricación, la amplitud del pedido, la importancia del cliente, entre otros. Como veníamos comentando, existen diversas reglas de control para establecer una prioridad de órdenes, las cuales son utilizadas para determinar la secuencia en que deben de producirse dichas órdenes. Para esto, pues, una de las primeras es al pedido que tenga la demora más pequeña. Otra es según la razón de la demora crítica, la cual se va a calcular con la siguiente ecuación. Sería la fecha estimada de entrega menos la fecha actual sobre o dividido con la fecha estimada de entrega menos la fecha prometida o deseada. También otra regla que tenemos que tomar en cuenta es según la importancia del cliente, según si es algún proceso aleatorio, también si es el primero que llega. A esto también se le conoce como las primeras entradas o primeras salidas, o FIFO por sus siglas en inglés, First Input, First Output. También está al pedido que tenga el tiempo de ejecución pues más pequeño. Este pues también es llamada el tiempo de procesamiento más corto. Y otro método de identificación de prioridad es al pedido que tenga el tiempo de ejecución más largo. Esto también es conocida como tiempo de procesamiento más largo o TPL. Y por último tenemos lo que es el pedido que tenga la fecha de entrega más cercana. Esto también es llamado fecha más próxima o FEMP. Ahora vamos con la secuenciación de trabajos. El proceso de determinar qué tarea se inicia primero en alguna máquina o centro de trabajo se va a conocer como secuenciamiento de prioridades. Aquí, la determinación de la secuencia en que se deben de realizar las órdenes de trabajo a través de los centros de trabajo es un proceso al que se va a conocer como secuenciación de trabajo. Los objetivos de la secuenciación de trabajos primero sería el término de productos en la fecha de entrega. Posterior tenemos la minimización del tiempo de producción, del trabajo en proceso, maximización de la utilización del centro de costo, menores costos de producción y maximización de utilidades.
Ahora vamos a ver en qué consiste la secuenciación de n trabajos en una máquina. Esto quiere decir que los modelos de una sola máquina son adecuados para procesos en serie que contienen una máquina de cuello de botella que restringe el sistema completo. El orden o secuencia en el cual se programan n números de trabajos en una máquina es significativo a la hora de estimar los tiempos de preparación para pasar de un determinado trabajo a otro, o incluso comenzar con cualquiera de ellos al inicio de la planificación. Secuenciación de n trabajos en dos máquinas. Este representa el ordenamiento de producción de varios trabajos pasando invariablemente de dos máquinas, presentándose en el ambiente de manufactura, de producción continua y producción intermitente. Producción continua van a ser los trabajos que se procesan primero en la primera máquina y después en la segunda. Producción intermitente son los trabajos que pueden pasar primero en una primera máquina o en la segunda y después en la siguiente, no secuencialmente hablando. Secuenciación de n trabajos en m máquinas. Para que quede definido un problema de secuenciación de n trabajos en m máquinas, se tiene que acudir a una serie de variables que son las que definen el problema. Primero sería número de máquinas, que va a estar representado con la letra M. Esto representa el número de máquinas en el problema de secuenciación que se va a tratar. Estas están diferenciadas por lo que es el tiempo que tardan en hacer una tarea y por el tipo de la tarea que pueden hacer. Después tenemos el número de trabajos, se representa con la letra N y este pues va a ser el número de trabajos o tareas que se deban de realizar. También tenemos estructura de fabricación que tienen los trabajos, que se representa con la letra A. Se pueden encontrar problemas de secuenciación ya sea en Job Shop o en el Flow Shop. Por último tenemos lo que es el criterio económico que se va a llevar a cabo, que se representa con la letra B. Mide la eficacia y permite clasificar los programas en clases ordenadas y por lo tanto van a definirse en función de ellas las secuencias mejores y peores. Ahora pasamos con el tema de prueba de hipótesis. Aquí el procedimiento en el cual se va a tomar una decisión de rechazar o aceptar una hipótesis se va a conocer como prueba de hipótesis. Esta suele comenzar con alguna teoría, afirmación o aseveración sobre algún parámetro específico de una población. Para el desarrollo de una prueba de hipótesis se deben de plantear dos hipótesis. La primera es la hipótesis nula, denotada por H0, y la segunda es la hipótesis alternativa, denotada por H1. En el desarrollo de una prueba de hipótesis, la hipótesis nula se debe de rechazar cuando la evidencia o la información a partir que nosotros saquemos de la muestra va a sugerir que es más probable que la hipótesis alternativa. En otras palabras, se va a rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. La estructura de una hipótesis estadística se formula con el uso del término hipótesis nula, la cual va a representar cualquier hipótesis que se quiera probar y se denota como H0. Por otro lado, tenemos que cuando H0 es rechazada, de forma automática se va a aceptar una hipótesis alternativa, simbolizada por H1, la cual regularmente expresa lo contrario a H0. En este punto se debe prestar atención a la afirmación de la hipótesis que se quiere probar. H1 si la información sugiere a una sola dirección, como mayor que, menor que, superior a e inferior a. Entonces, H1 se debe establecer con el uso del símbolo de desigualdad que corresponda. Alternativamente, si la afirmación no sugiere ninguna dirección, entonces H1 se establece con el signo diferente. Ahora vamos a ver el error tipo 1 y tipo 2 en una prueba de hipótesis. Aquí la decisión de aceptar o rechazar una hipótesis nula siempre se va a basar en el cálculo de un estadístico de prueba obtenido a partir de los datos de una muestra aleatoria.
Por tal motivo, la decisión que se tome a partir de esta va a estar sujeta a un error estadístico, el cual está clasificado en dos tipos. Error tipo 1, que va a ocurrir cuando se rechaza la hipótesis nula, siendo esta verdadera. Error tipo 2, ocurre cuando se acepta la hipótesis nula, siendo esta falsa. Por lo tanto, a la probabilidad de cometer un error tipo 1 se denomina nivel de significancia y se denota con la letra griega alfa. Al nivel de significancia suele llamársele también tamaño de la región crítica. Asimismo, la probabilidad de ocurrir en el error tipo 2 disminuye conforme va aumentando el tamaño de la muestra. Si H1 indica la dirección predicha de la diferencia, o sea, ya sea mayor que o menor que, se va a hacer una prueba unilateral. Pero si no se indica la dirección de la diferencia, entonces se requiere una prueba bilateral. Si la desigualdad llega a ser verdadera, entonces se sabe que no existe evidencia suficiente para afirmar que las medidas son iguales. Por lo tanto, se rechaza H0 y se acepta H1. Si la desigualdad es falsa, entonces se va a establecer que existe una evidencia suficiente para afirmar que las medidas son iguales, es decir, se acepta H0 y se rechaza H1. Bueno, hasta ahora ya hemos visto las herramientas de ingeniería industrial y la manera de aplicarlas. Ahora vamos a ver lo que son los resultados de la aplicación de dichas herramientas.